¿Estamos todos? Sí. Pues bueno, en principio vamos a dar comienzo a la sesión del órgano pleno, sesión extraordinaria urgente. Me he quedado así. No, perdón, que lo pongo no vaya por lo que sea. Ah, vale. No lo pongo por otra cosa. El orden del día, como ya quedamos el viernes pasado, se supone que era el mismo de la convocatoria, exceptuando el punto número 3 del orden del día, que fue el que tratamos, que es sorteo de la designación, que en principio está hecho. Entonces, en principio, el punto primero sería el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión, que en principio ya lo hicimos el viernes. Pero, perdóname un momentito, Alicia, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Sesión de órgano pleno del viernes ampliada o órgano o independiente de la sesión? Son dos actas indistintas. Dos actas distintas. Claro, simplemente se celebró el otro día pleno y se decidió dejar encima de la mesa el resto de asuntos, pero el pleno se celebró. O sea, que es una acta indistinta. Lo que habría que aprobar es la de, si procede, la del 15 y la que se hizo el viernes. No, perdóname, entonces, pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Debe de hacerlo igual porque esto es convocatoria extraordinaria urgente igualmente. Simplemente que no, como se dijo públicamente que se daba por notificado a todos los concejales para posponerlo al día 26, pero sigue siendo extraordinaria urgente. Vale, pues la extraordinaria urgencia podemos justificarla en relación con tanto la resolución del recurso de reposición, que tiene que estar notificado antes del día 29, ¿no? Sí. Entonces, pues evidentemente el órgano pleno pues tiene que pronunciarse sobre ese... No, ahora déjalo para la digo, a ver si esto vamos a explotar aquí. A ver si... No. En relación con la resolución del recurso de reposición presentado por gente de Zuma. ¿Estamos todos de acuerdo en la urgencia de la sesión? Eso vamos a hacer, claro. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Sí. Venga. Pues una vez pronunciado sobre la urgencia de la sesión, el segundo punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del 2018. 15 de noviembre del 2018. ¿Tenéis alguna alegación al acta? Yo tengo dos cosillas que vi. Perdón. No, perdón. La del 15 y la del viernes. Bueno, aprobamos la del 15 y luego aprobamos la de... Yo tengo dos cosillas, la del 15. Mira, en la página 20 Sí. pone que yo digo que la empresa Negratín tiene una deuda con la Seguridad Social Es que de eso no me he enterado. Aclárame. de 60.000 euros. No es que te lo explico. Yo digo que la empresa Negratín ha dejado de pagar a las trabajadoras 60.000 euros del año 2013 a 2017 en concepto de antigüedad y festivo. O sea, son los 60.000 a las euros. trabajadoras. Vale, yo he interpretado a la seguridad social. No, y debido a esta regularización, la Inspección de Trabajo le reclama por ese periodo 25.000 euros más el recargo, que son aproximadamente unos 30.000 euros. Entonces son 60.000 euros de trabajo de antigüedad y festivo. Pero bueno, Salvador, que lo que te quiero decir es que en el pleno aparece así reflejado, es que en el pleno se expresó así. Ya, pero en el acta no. Antigüedad. Lo que escucha en el pleno Pero en el acta. No, pero yo hice constar la deuda de los 60.000 euros, pero yo interpreté que era deuda de seguridad. Es lo que deja de pagar a las trabajadoras de 2013 a 2017. Entonces, antigüedad y festivo desde el año 2013. 2013 a 2017. Pero es que eso no lo dijiste en el pleno, Salvador. Sí. No. Lo de los 60.000 euros sí lo de los 60.000 euros sí aparece. Yo no voy a decir que le debe 60.000 euros a la Seguridad Social. A ver, Salvador, que en principio, como el pleno se grabó y aparece. Bueno, ya sabéis que la empresa tiene una deuda de 60.000 euros. Se está diciendo la señora secretaria que no se enteró. A ver, que yo interpreté que era de seguridad social al escuchar yo Sí, pues YouTube, a la hora que de eso fue lo que... el acta, ¿Qué fue lo que digo? Yo creo recordarme, lo repasaré otra vez, pero no me suena lo de la antigüedad, Salvador, perdóname. No, ni antigüedad... Y a nosotros tampoco. Yo te lo digo de verdad, sinceramente, yo interpreté que eran los 60.000 Salvador, lo que realmente aparece en la grabación del pleno es que, bueno, y sabéis que con la Seguridad Social esta empresa tiene una deuda de 60.000 euros. Eso fue lo que... Si fue así sería un lapsus, pero yo creo que no, ¿eh? Bueno, que entiéndeme que sea así, que sea así o no sea así, tampoco... Es una aclaración simplemente. Está grabado, si eso no pasa nada. Y después en la página 22 hubo una declaración de Rosario Moreno Ibarra en la que dice que Aurora es el enlace entre la empresa y las trabajadoras Negratín.
Yo creo que el enlace entre la empresa y las trabajadoras tiene que ser el delegado sindical. No, pero eso sí lo... Perdona, pero eso sí lo dijo... Pero Salvador, eso sí el lo dijo Rocío, Rosario, que el Aurora ayuntamiento era el con la enlace. empresa. No, vamos a ver, Sí, aquí eso pone, sí. y Aurora es el enlace entre la empresa y las trabajadoras. Yo creo que esa es la delegado sindical, la página 22. Sí, lo tengo. Sí, es correcto. Y que puede que sea el enlace entre la empresa y el ayuntamiento. Que sea otro No, error. sí, a ver, ¿vale? es que es así. Yo Es que digo es así, lo que realmente viene es así. expresado en el Pero, YouTube. ¿cómo va a ser el enlace entre la empresa y las trabajadoras cuando tienen su delegado sindical? Aparte, Entre empresa y ayuntamiento. Entre empresa y ayuntamiento, no entre empresa y trabajadora. Sí. Puede ser que haya... Bueno, si lo dice así, encuentro. vamos, lo puedes dejar. La vacante de empresa que tiene el enlace entre la empresa y el ayuntamiento. Eso no tiene mayor historia. Aquí no tiene una importancia. ¿Algo más? No, ¿Tenéis que hacer alguna alegación más al acta? Yo sí quiero hablar una cosilla porque... y esto va por una petición que tú hiciste, que te lo estoy preparando ya toda la documentación para remitírtela. De lo que has pedido, Salvador. Lo tengo todo anotado, he hecho peticiones de todo para remitírtelo. Pero yo dije que cuando me preguntaste de la tesorera, no quiero volver a mencionar porque, en fin, sé que he ofendido un poco en lo que dije. por la factura. Con la factura, la tesorera cumplió. Es decir, ella me remitió un correo electrónico con la relación de las facturas, que de hecho las tengo ahí. Que ya aprovecho para decirte que porque he hecho una consulta a la Agencia de Protección de Datos, a ver lo que me dice. En principio, Pero ha hecho referencia Está bien, al reglamento está de bien. organización y funcionamiento del he hecho ayuntamiento. referencia a que a raíz de una a la- petición, al artículo- a raíz de una petición de un contrato que me pide copia de una factura, Está y puesto en que- GIA. entonces hago petición a la Agencia de Protección de Datos si es posible facilitar copia o no. Todavía no me han respondido, obviamente, Ya. pero que está la petición formulada. Lo que yo vengo a referir es que dije que la tesorera no me había facilitado la factura y quiero pedir públicamente a la tesorera perdón, para cuando me vea, que lo digo de verdad, de que ella cumplió su trabajo. La que no vi el correo fui yo. O sea, que el fallo fue mío. O sea, ella ha cumplido su labor como el resto de personal que está aquí en este ayuntamiento. Bien es cierto que por la locura diaria, pues a mí también se me pasan cosas. Pero como lo que es debido, pues bien nacido, pues, Claro. quiero decir. Lo entendemos. Y ya está. Por lo menos que... Y ella debe entenderlo también. No, pero vamos a ver, si, a mí no me importa, pero que como sé que ella, si es que, como no es un fallo de nadie, sino que yo simplemente no vi el correo, pues quiero decirlo públicamente y ya está. Lo digo de corazón, como se suele decir. Oído. ¿Vale? Bueno, entonces, con las salvedades esas, que tampoco son sustanciales, No, pero bueno, para mí... ya con las está. aclaraciones, pues, Para si mí- queréis, le ponemos con esas aclaraciones que se han producido, en principio damos pues el acta por aprobada. ¿Votos a favor? Pues estamos todos a favor. Y la aprobación del acta del pleno del 23 del 11 de 2018, que esto tampoco tiene mucha historia. Yo lo he leído por encima y tampoco he visto nada, ningún... Pues ya te digo digo, que le no- hacía por encima un rato... Pues digo que no tiene... Por favor. Perdón. Con respecto al acta, ya que sale el hilo de todo el follón que había con el tema de la excusa, esta mañana quería hacerlo constar porque es que no me ha quedado más remedio. Cuando he ido a entregar las designaciones de los otros miembros para cubrir las excusas, me han comentado, no tengo nada por escrito, pero me ha comentado el funcionario del juzgado que se había presentado otra excusa por el primer suplente del presidente de la mesa, a que es un tal, corregime, es que como yo no conozco, Víctor Mariano, Díaz. no sé quién es. Es una persona que está trabajando en Francia, han presentado contrato de trabajo, me han Aquí dicho lo que no sabían si a lo largo, bueno, me han comentado verbalmente que lo más seguro es que la emitirían la excusa. Pero bueno, todavía no me han llegado a confirmar nada. Pero sí me han sugerido que designara a otro miembro. Entonces, como es una persona, por tarde y mañana de llevarme la notificación a la Junta Electoral de Zona, del mismo sorteo que se realizó el viernes, ¿vale? De la mesa A
¿vale? El primer suplente de presidente es David Cárceles Molina. Vale. David Cárceles Molina. Ese es el hijo de Jesús del Trinco. Vale, que está guardado está en el ordenador conforme al sorteo que se hizo. Sí, tenemos nosotros el listado también por ahí. Bueno, más que nada para no tener que hacer otro sorteo, otro pleno y... Toda la historia, pues se le ha notificado esta mañana para llevármelo yo mañana. No te han dicho ya que tienes que hacer pleno ni nada. No, me han dicho que ya tire ya. Si es que a esta altura, es que estamos Que tiremos ya de suplentes de los que salieron. Sí, Es que a esta altura ya dice, mira, dice, tira de lo que tengas realizado. Si hiciste el viernes un sorteo, dice, porque otra vez otro pleno para esto, a la altura que estamos. No, la gente cree que no tiene que hacer nunca. Yo, pero a ver. Siempre el que está afuera o el que está dentro. En Bueno, fin, con la salvedad esa de que se tire del sorteo último que se hizo el día si es que fue el viernes el día pasado, 23, también. pues en principio con la gente que esté en ese sorteo, pues intentar cubrir las bajas que se produzcan. Ya está. Y no tenéis que hacer más plenos para eso. Dicho que no he recibido, no me han notificado nada formalmente, pero me han dicho, Tiene dice, un plazo, ¿no? Tiene un plazo para... sí, 8 días desde que son notificados, pero que a esta altura, pues no lo sé, es que no lo sé si le van a admitir a la otra persona que puso. Lo más seguro me han dicho que sí, pero que se iban a reunir esta tarde o a lo largo de la mañana para decidir lo que hacen. En fin, yo he cubierto por si las moscas. Y ya está, eso es lo que quería hacer. Bueno, pues con esa salvedad de las bajas que se produzcan de aquí hasta el día, pues utilizar la información que obtuvimos el día 23 de noviembre. Con esa salvedad, ¿estamos todos de acuerdo en el acta de pleno del 23 del 11 de 2018? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pues ojalá. Punto número 4. Resolución, recurso, reposición contra acuerdo del Pleno de fecha 3 de octubre de 2018. Prórroga contrato basura de don Tomás Martínez de la Torre. No. ¿Es ahora el punto? Claro, el cuarto. Ah, eso Bueno, sí, cuarto. perdón. Sí. Bueno, yo entiendo que se le ha enviado toda la información posible, toda la información de la que dispone el ayuntamiento. Tenemos un informe de nuestra secretaria interventora, hay un informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento y la propuesta en principio de este equipo de gobierno es la desestimación de la alegación presentada, o sea, desestimar la alegación del recurrente en relación con el recurso que ha presentado. Si queréis tomar la palabra, Sí. pues tomad la palabra. No sé si deberíamos de leer el informe, por lo menos el de Mariano Vargas. A mí me da igual como queráis. No lo sé. Yo creo que por lo menos que la gente sepa de qué estamos hablando. Porque esto nosotros más o menos sí sabemos todos de qué estamos hablando, pero el que nos vea o el que esté aquí no sabe que estamos hablando de la prórroga de la basura y de que se ha presentado un recurso por gente de Zújar contra la resolución del 3 de octubre. Sí, pero ya lo hemos ido en la resolución. Resolución, recurso, reposición contra acuerdo del Pleno de fecha 3 de octubre de 2018, prórroga de contrato de basura de don Tomás Martínez de la Torre, presentado por el grupo de la oposición, gente de Zújar, en el Ayuntamiento de Zújar. Y yo lo que estoy diciendo es que os hemos enviado la información de la que disponemos, que es el informe pertinente de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el informe pertinente de nuestra secretaria que forma parte de la corporación, y en principio la propuesta en relación con los dos informes presentados, la propuesta era de desestimación del recurso. ¿Que queréis darle lectura? Pues no sé, lo que queráis. Yo no tengo ningún problema por darle lectura. Bueno, yo tampoco. Me gustaría que se le diera lectura. ¿Podemos leer las conclusiones? ¿Pero a cuál? ¿Lo leemos entero? Todo. Salvador, pero perdona, ¿a El de cuál? Mariano, ¿A el de qué Mariano. informe? ¿El de Mariano El de o el Mariano. de Alicia? Es el mismo. Yo te estoy preguntando, uno es de, No, es de José diferente, Mariano pero bueno. García Vargas Y el de del Alicia, otro es el de Alicia se basa en el ¿Vale? de Mariano Vargas. Eso Me digo yo ya que tiene que ser como lo lógico, dice, vaya, pero digo se yo. supone No, que no digo- puede. digo que es lógico. No No, tiene por Salvador, qué. digo no que es tiene ninguna lógico. lógica. No tiene por Bueno, qué. procedemos a dar lectura al informe de Mariano Vargas. ¿Procedemos a dar lectura? Leo. O leo yo mismo, no te preocupes, venga. Informe que emite el letrado que suscribe, el cual somete a cualquier otro mejor fundamento en derecho sobre la cuestión que a continuación se pone. Antecedentes de hecho. Se somete a mi consideración el recurso de reposición interpuesto con fecha por don Salvador Moreno Cuesta el 29 del 10 del 2018 contra el acuerdo del Pleno de fecha 3 de octubre de 2018 en el que se acuerda
Primero, prorrogar 10 años más a don Tomás Martínez de la Torre en contrato de gestión de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, basura, limpieza viaria y otras actuaciones en el municipio de Zújar, en base a un informe emitido por el Servicio de Asistencia al Municipio de la Diputación de Granada y el informe emitido por el que fue el señor secretario interventor del Ayuntamiento de Zújar. Segundo, autorizar el gasto correspondiente a la aplicación presupuestaria 22.700 en 16-21 del vigente presupuesto municipal. Tercero, notificar el presente acuerdo al adjudicatario con indicación de los recursos pertinentes, emplazándolos para la formalización de dicha prórroga. Legislación de aplicación. Real Decreto 2568 del 86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Ley 30 de 2007, del 30 de octubre, por así haberlo dispuesto la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y Ley 7 del 85 de base del régimen local. Análisis de la cuestión. En cuanto a la legitimación de los concejales para recurrir los acuerdos plenarios, se establece que en el plazo se computa desde la fecha de la sesión en que se aprobó el acto impugnado. En estos casos no es necesaria la notificación. Dado que los concejales que participan en el debate de los asuntos a decidir por el Ayuntamiento, votando incluso una determinada solución, tiene perfecto conocimiento de la cuestión planteada y de la decisión adoptada, la conclusión a derivar es la de innecesariedad de hacerles saber unos acuerdos que ya conocen perfectamente. En consecuencia, el plazo para recurrir, cuando son los concejales los que impugnan un acuerdo, ha de computarse desde la fecha de la sesión en la que se adoptó, sin que por tanto sea necesaria la notificación de aquel y sin que para ello pueda constituir un obstáculo la inexistencia de ofrecimiento de recursos, pues este solo es necesario para los interesados, pero no para quienes integran el elemento subjetivo de un órgano administrativo. Sentencia del Tribunal Supremo del 14 de abril del 89. Por su parte, el artículo 211.3 del ROF señala que el plazo para interponer recursos de reposición por los concejales o miembros de las corporaciones locales, si hubiera votado en contra del acuerdo, se contará desde la fecha de la sesión en que hubiera votado el acuerdo. Siendo potestativo, el recurso de reposición ha de entenderse que el dies ad quo que se señalan en este precepto es aplicable tanto para el caso de interponerse el recurso de reposición como el caso de interponerse directamente el recurso contencioso administrativo. Por tanto, don Salvador Moreno Cuesta está legitimado para la impugnación del presente recurso. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Se contestan conjuntamente porque al tratar los correlativos de cuestiones referentes a la legitimación del recurso, la impugnabilidad del acto, plazo de interposición del presente recurso y requisito de formalización, se entiende que todas ellas no son discutidas y se entienden por manifestadas. Sexto, en el correlativo, si ya se contiene un reproche jurídico al manifestar al recurrente que el acto administrativo es contrario a derecho por ser anulable o no haberse respetado el orden del día de la convocatoria, admitiéndose y dar conocimiento de ello a los concejales de la oposición de un escrito de un vecino de Zújar para la indeterminación de la duración de la prórroga, ignorando totalmente el informe emitido por el Servicio de Asistencia al Municipio de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada. Termina el recurso solicitando la nulidad de dicho acto, en concreto del acuerdo del Pleno adoptado sobre el punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2018. En primer lugar, y en cuanto a la nulidad del pleno derecho, el recurrente no invoca en qué apartado del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 la fundamenta, ya que los actos administrativos solo pueden ser declarados nulos cuando concurren los supuestos tasados de dicho precepto. La alteración del orden del día que se dice de contrario nunca podría ser un motivo de nulidad del acto administrativo, sino del propio pleno en sí mismo, ya que, como dice el artículo 83 del ROF, serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 785 de 2 de abril. El asunto relativo a la determinación, duración, prórroga, contrato de recogida de residuos sólidos de limpieza viaria y otras construcciones
a don Tomás Martínez de la Torre, según un informe jurídico emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios de la excelentísima Diputación de Granada, era el punto seguro del orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno celebrado el 3 de octubre de 2018, por lo que en modo alguno se ha alterado el orden del día con la inclusión de un nuevo asunto. Descartada la cuestión de la nulidad por alteración del orden del día de la convocatoria, debe examinarse si el informe que se incorpora al acta emitido por el que fue secretario interventor del Ayuntamiento y redactor de los pliegos que rigieron y rigen la concesión supone un tipo de vicio causante de nulidad en la formación de la voluntad del órgano colegiado que impida la validez del acuerdo adoptado. El informe emitido por el señor Carrasco, en primer lugar, no es un informe emitido por un vecino de Zújar, sino por el que fue secretario interventor del Ayuntamiento durante más de 30 años. No es un informe jurídico preceptivo que deba tenerse en cuenta a la hora de someter a la votación este asunto, sino que se emite voluntariamente a petición de uno de los concejales, no por prescripción legal, y por lo tanto no tiene que estar previamente incorporado al expediente para que los miembros del Pleno puedan ejercer su derecho de voto con pleno conocimiento. No es un informe de legalidad, por lo que don Salvador Moreno era perfecto conocedor de toda la documentación necesaria para poder emitir su voto en cuanto a la cuestión a dilucidar, y además se incorporó y se dio lectura del mismo de manera previa en la votación de la cuestión. En cuanto a lo que se señala por el recurrente de que se ha ignorado totalmente el informe de la excelentísima Diputación de Granada, tal y como señala el artículo 36 de la Ley 785 de 2 de abril, regulador de las bases de régimen local, son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que atribuyen este concepto a las leyes del Estado y las comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso la siguiente: la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica de gestión. En todo caso, garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación del servicio de Secretaría de Intervención. Por tanto, dicho informe se solicitó y se emitió en la obligación que tiene las Diputaciones Provinciales de Cooperación en cuanto al asesoramiento jurídico a las entidades locales, si así se les solicita. Pero en modo alguno dicho informe tiene carácter vinculante para los miembros del Pleno. Máxime cuando en el acta de dicho Pleno se manifiesta por la señora secretaria del Ayuntamiento que la conclusión del informe jurídico de Diputación es interpretable aludiendo a que el pliego de condiciones particulares es el que tiene carácter contractual, y dado que la conclusión está redactada de una forma abierta, se puede entender que la prórroga se puede articular directamente por los 10 años o bien año a año. Séptimo, dicho lo anterior, y si bien no es objeto de recurso, el fondo del acuerdo en cuanto a la prórroga del contrato por 10 años, ya que el recurrente no entra a impugnar la decisión adoptada en sí misma, este letrado manifiesta que se muestra conforme con el contenido íntegro del escrito emitido por don Manuel Carrasco, máxime cuando fue el redactor del pliego de cláusula administrativa y perfecto conocedor de su espíritu y finalidad. De la interpretación que se realiza por el que fuera secretario municipal integrando tanto la redacción de los pliegos como el propio contrato al amparo del artículo 2281 CC, parece evidente que, atendiendo al límite contractual máximo establecido legalmente por la Ley de Contratos de aplicación, el resultado integrador de la redacción de las cláusulas del contrato solo pueden conducir a la posibilidad de prorrogar otros 10 años sin necesidad que esa prórroga se haga año a año. Octavo, se añade que conforme al artículo 4.1c de la Ley 39/2015 debe darse traslado al adjudicatario de contrato, ya que dicho precepto establece que tienen la condición de interesados aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva, dándole conocimiento del recurso interpuesto para que se personara en el expediente administrativo si a su derecho conviniere. Conclusiones. Primera, se debe desestimar la alegación del recurrente de una posible nulidad de acuerdo por haberse alterado el orden del día de la convocatoria de pleno, puesto que además, en no indicar en qué causa de nulidad concreta se había incurrido, dicho orden del día en modo alguno se alteró, debiendo tenerse en cuenta que en este recurso de reposición no se recurre al fondo del acuerdo, sino a la forma. Segunda, la decisión del Pleno no está vinculada al contenido del informe jurídico de la Diputación Provincial de Granada, puesto que no es un informe vinculante, sino de asesoramiento externo, pudiendo cada uno de los concejales emitir su voto en el sentido que considere como así se hizo. Tercera, sería conveniente dar el traslado del recurso de reposición al adjudicatario como interesado para que formule alegaciones si a su derecho conviniera, todo lo cual el informe de Zújar, 15 de noviembre de 2018.
firmado don Mariano Vargas Aranda. Leído. Vale. Dice don Mariano Vargas que el informe emitido por el señor Carrasco no es un informe emitido por un vecino de Zújar, sino por el que fue el secretario del Ayuntamiento de Zújar. Voy a leer el encabezamiento del informe que remitió el señor Carrasco Rodríguez. Don Manuel Carrasco Rodríguez, vecino de Zújar con domicilio en, cuyos datos personales obran en ese ayuntamiento a cuyos archivos me remito, quiere decir que lo presenta como vecino, y que no es más que otro vecino, que cualquier vecino podríamos haber presentado nuestro informe y habríais tenido que tenerlo en consideración. También quiero decir que si este informe lo hubiera encargado yo, y lo hubiera pagado yo, hubiera venido en otro sentido, sin duda, sin duda. El único informe que tenemos independiente es el de la Diputación de Granada. ¿Quién le paga a Mariano Vargas? Perdóname un segundillo, Salvador, perdóname un segundillo. ¿Está intentando decir que el ayuntamiento le ha pagado a Manuel Carrasco Rodríguez por hacer el informe? Pues mira, déjalo perfectamente claro que luego no haya mala interpretación. Que no quiero dejar que es el asesor del ayuntamiento. Y si este informe lo hubiera pedido yo a otro asesor mío, hubiera venido en otro sentido. Ya, pero es que quiero decir eso, nada más. Vale, no quiero decir más. Vale. Eso te lo he dicho. Pero es que y quiero decir que se presentó ese escrito como vecino de Zújar. No quiero decir más nada. Habrá sido secretario y un buen secretario, sin duda. Yo es que no ahí no estoy poniendo ni te digo ahora que a ver, Salvador. Ahora, antes de que toméis ninguna decisión, me gustaría que la señora secretaria, ya que el señor Mariano Vargas ha interpelado al Real Decreto 2800 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, me gustaría que nos interpretara dos artículos. Uno es el 84, que dice: toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y en su caso votación, deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria de la secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá en consecuencia examinarlo e incluso obtener copias de los documentos concretos que la integran, pero los originales no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto. Quiero decir, ¿estaba toda la documentación cuando tú convocaste el pleno? Te comento, cuando el escrito, si es por esto, el escrito del que fue secretario del ayuntamiento... Y lo hice como mío. Por favor, Charo, Sí, ¿me dejas hablar? no hay que si no... Entró el día 2 de octubre. Día del Santo Ángel. Sí. Entró el Festivo. día. Aquí era fiesta local. Festivo. Pero bueno, vale. Quiero decir que le hago yo. Salvador, perdóname, si le has preguntado, déjale que te conteste. Al día de la convocatoria, obviamente, esto no estaba porque entró el día 2, pero sí está puesto a disposición de todos los concejales los expedientes para que vengáis a verlos cuando No te estoy preguntando queráis. eso, te estoy preguntando por el artículo 84 del reglamento. Sí, pero Tenía que haber estado, para tú hacer la convocatoria con esa documentación, o tener en cuenta esa documentación, tenía que estar incorporado cuando tú hiciste la convocatoria. Pero, Salvador, si esto entró el día 2 y tenéis la puesta a disposición de los expedientes hasta el momento antes de la celebración del pleno... Perdona, quiero que esto quede muy claro. Tú nos convocas el día 20 y tanto... No me acuerdo qué día fue jueves o así, el 20 y tanto, diciendo que vamos a votar la prórroga en función de un informe de Diputación de Granada. ¿Vale? Ahora, el día 2, festivo, este señor, casi el secretario del ayuntamiento, presenta un escrito. Vosotros incluso tenéis conocimiento el día 3. Va a decir que yo tengo que venir a informarme de que ha entrado un informe cuando tú no me informas de nada. Es que no tiene sentido. Cualquier concejal, ¿puedo explicar una cosa? Cualquier concejal puede, para debatir cualquier punto, puede aportar cualquier documentación que pueden tomarse en cuenta o no tomarse en cuenta. Yo pedí que se tomara en cuenta ese informe porque fui yo quien pidió ese informe, lo hice mío y yo lo leí en este pleno y pedí que se tomara en cuenta. Pero es lo mismo que él ha hecho un recurso de reposición, lo ha hecho y punto. Majo, por ya favor, está. ¿puedo alegar algo? Vamos a ver, en la Sí, citación de la convocatoria de pleno, yo siendo purista por ley tendría que remitiros el orden del día y el acta de la sesión Y anterior. ya está. Ya está. Yo remito la documentación por facilitaros la labor también, para que pongáis, para que podáis consultarle todas esas cosas. Sí, eso también lo dice el reglamento. Eso lo dice el reglamento. Pero que no me digas que yo interpreto que esto es como que yo he ocultado. No, en absoluto. Yo sé que entró el día 2, porque además está firmado el día 2 de octubre, el día del Santo Ángel. Esto, perdóname, Salvador. Aquí la carátula esta esto que fue lo único que no escaneé en la transcripción del acta.
que no es, simplemente quiero hacerlo leer de cómo se presenta este hombre. Dice que fue redactor del pliego de cláusulas administrativas que regió la contratación del contrato de concesión de servicios, recogida de basura y limpieza viaria, que como contribuyente tengo legitimidad pasiva. Bueno, él dice también que es contrario al espíritu y finalidad del contrato establecer prórrogas anuales. Los contratos están sometidos al principio de pacta sunt servanda, por tanto, tanto el ayuntamiento como el concesionario tienen que cumplir lo pactado y que el servicio sea eficiente y el menos gravoso para el contribuyente. Solicita que se tenga por presentado el citado escrito que se adjunta para que se una al expediente. Reiterar que como miembro de la mesa de selección, excusé mi asistencia y por tanto no participé en el proceso de selección por no estar de acuerdo con el presidente de la mesa ni con la vocal, doña Mari Carmen Camacho Méndez. Y aquí, en la primera hoja que lo estoy repasando, sí, se presenta en el encabezamiento don Manuel Carrasco Rodríguez con domicilio tal, vecino, pero abajo, en el tercer párrafo de la primera hoja, hace hasta año 2008, siendo quien suscribe el redactor del pliego de cláusulas administrativas que reguló el contrato de concesión recogida. Sí, pero tú me estás haciendo alusión que se presenta como vecino, que yo simplemente intento... Que se presenta como vecino, pero no, yo ahora te estoy preguntando por el artículo 84, que dice, vuelvo a leer, toda la documentación, toda la documentación del asunto, incluido el orden del día, que debe servir de base al debate y en su caso votación debe estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Desde el mismo día de la convocatoria. ¿Viniste a verla? Y estaba. Estaba. Vamos a ver. Y estaba. Está claro que no. Si se presentó el mismo día, Andrés. El día antes del pleno estaba en lo alto de su mesa. El día del pleno. Vamos a ver si el día del pleno estaba en su mesa. Estamos en el punto número 4. Y yo Alicia, te digo. ¿Entiendes lo que te pregunto? Sí, creo que sí entiendo lo que entiendo lo que me pregunta. ¿Entiende que ese informe no se puede incorporar de ninguna manera? Porque no está el orden del día de la convocatoria. Vamos a ver, Salvador. Incorporo yo como concejal del ayuntamiento el mismo día. Perdonadme un segundillo. A ver, perdonadme un segundillo. Porque las cosas, a ver. No, de SAR no, a ver, Raúl. Perdona, ella tiene que hacer su trabajo. A ver, y yo el mío. Perdonadme, esto lo tengáis muy claro. No, pero si es que lo vamos a tener muy claro. Fíjate, mira, vamos a tenerlo muy claro. Mira, perdonadme un segundo. Que me perdonáis un segundo. Estoy diciendo, cuando se hace la convocatoria, se hace con el documento que es pertinente, que es el informe de diputación. Y ahora, si yo quiero tener en cuenta 10 informes, como si tengo que tener 40. A mí lo que me vale para tomar mi decisión es la que yo tengo, la que me ha ofrecido el servicio de diputación, y es la que me vale para tomar mi decisión. Que se adjunta el informe de un vecino, pues se adjunta el informe de un vecino que fue en su momento el que redactó las bases. Me parece perfecto. Un vecino, pero en el 2008 era secretario de intervención de esta casa. Y mira que te digo una cosa, Salvador. Si tú tienes, Salvador, espera un momentillo, por favor. Si tú tienes más informes, los puedes presentar. En el orden del día del pleno, podrías haber presentado los informes que a ti te hubieran dado la gana. Y nosotros tomamos la decisión libremente. Libremente. Con el informe del secretario interventor, y sin el informe del secretario interventor, porque teníamos capacidad suficiente para tomar nuestra decisión libremente. Vosotros, yo no. Tú también. Yo no tenía ese informe. Yo ese informe no lo tenía. Pero lo leí. Bueno, tendré que leerlo yo. Si quisiste o no quisiste, tenerlo en cuenta. En el orden de la en el orden de la convocatoria iba la decisión, no la nuestra. En el orden de la convocatoria iba pertinentemente la documentación necesaria y suficiente. Bueno, Alicia, yo espero que en tu resolución hagas constar que yo he hecho constar el artículo 84 en la resolución del recurso. Vale, ahora segundo que me ha dado la palabra. Bueno, puede ser, porque ahora mismo acabo de escuchar a Charo decirte, ni caso, no le hagan ni caso. ¿De qué? Una concejal, una concejal diciéndole. Yo a ella le he dicho eso. Espera un momentillo, porque ahora vayamos a liarla. Alicia, yo es mi recomendación. Vamos a ver, esperad, no vamos a liar churras con merinas como si estuviera cocinando. Sabéis que las actas que llevo yo redactadas de momento, más bonitas o más feas, son lo que hay. Pero me molesto en oír todo lo que se dice,
en transcribir o no, que estéis de acuerdo o no es distinto. Pero yo me molesto. No estamos hablando de eso, Alicia. Ya, pero me estás diciendo que se haga costar, que yo lo hago costar, Salvador, que no tengo ningún problema. En la resolución del recurso, por favor. Que porque yo además. No, el recurso no. En la resolución del recurso, perdona, en la resolución del recurso yo digo, la no no comunicación. En tu intervención como portavoz del grupo gente de tú manifiestas lo que quieras. Escúchame. No te vamos a decir lo que tengas que decir, Salvador. Alicia, mira, en el recurso que Mariano no lo ha tenido en cuenta, digo, la no comunicación en la convocatoria de la citación al pleno extraordinario de un escrito de un vecino que iba a ser tenido en cuenta para la decisión de la duración de la prórroga del contrato. Me refiero al artículo 84. Este es el recurso, ¿eh? Vale. Ahora quiero hablar de otro artículo. Bueno, espera un momentillo, tú también. Mari Carmen. Un momento que tuvo la palabra. Pero aquí yo solamente parece quiero como un preguntar, enjuiciamiento Alicia. hacia mí. No. Espera un segundillo. Es que no interpreten la ley. Vamos a ver, No, yo no vamos a ver, interpreto que yo no soy jurista, también se me ha criticado de que yo interpreto Alicia, las cosas. faltaría más. Pero deja un segundillo que tome la palabra a Mari Carmen y luego seguimos debatiendo el punto. Que esto no se trata de un Primeramente quiero preguntarte, a ti como secretaria, que creo que parece que estoy coaccionado o algo, yo no, no estoy coaccionado por nada. Que no. Ni omito A ver, que voy a expresar. ni omito información. Vamos a ver, por favor. Que no. Me ha parecido a mí, oye. Raúl, que estoy hablando, por favor. No, Pero bueno, vamos a ver, que estoy hablando. Vamos a ver. Ahora habláis, que yo no he interrumpido absolutamente. Perdona un momentillo. Tendré que mirar a todos que sois los interlocutores. Pero es que si hablamos todo a la vez, aquí no nos enteramos. Eso. Si puedo hablar, cuando tú me digas Raúl, lo hablo. Vale, Bueno, cuando vale diga ya. la palabra Bueno, gente pero yo toca. sé A ver, también Mari que tengo Carmen. que poner en el acta Que ya está, que vamos, que, por favor, Alicia, que no entremos en discusiones tontas, que no merece la pena, de verdad que no. Que parece que Creo que es lo más el normal. poder legislativo. Es que llevo ya una hora intentando. No, La pero ley entiéndeme. está y cada- Que Alicia, ya lo solamente sé. una pregunta, por favor. Cuando tú hiciste la convocatoria de ese pleno, Oh, su. sí. Ahora tengo yo la culpa de todo. Bueno, No. Escucha, cuando hiciste la convocatoria de ese pleno y se le mandó la documentación, tanto a ellos como a nosotros, todos, iban el informe de diputación y el informe de... Lo que tenía en ese Efectivamente. momento, que luego se aportó Excepto- después, no, ¿qué hago? Pero Alicia, espera, Lo- perdona. pero vamos a Alicia. Perdona. A que ese informe lo Lo saqué único yo. que yo quiero decir aquí una cosa, y es que para mí el informe de don Manuel Carrasco Rodríguez, a lo mejor no debería de haber dicho su nombre, porque, bueno, No, sí lo hemos pero dicho bueno, todos. lo he dicho, y ya está, no, sea para otros temas. Yo le he dicho, para mí ese informe me da igual que lo encabece o que lo diga como exsecretario e interventor de este ayuntamiento. igual. Perdona, como vecino de tal. Para mí solamente me baso en que es un informe que no es vinculante con la decisión que se toma. Ni el otro ¿Vale? tampoco. Ni el otro No tampoco. es vinculante. Tampoco. No, es que en el Y el otro otro es de tampoco. asesoramiento. ¿Vale? Y el otro tampoco. Estamos muy de acuerdo. ¿Vale? Pero Bueno, el de Manuel yo Carrasco quiero decir no es vinculante. que el Por artículo lo tanto, creo que 84 estamos nos lo dándole hemos vuelta saltado a un a la informe torera. Ahora, quiero hablar del artículo 82. que para mí, por lo menos, Pero 82.2. Salvador, Es que no es que estamos hablando del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento, Juanjo. El artículo Me parece muy 82.2. bien. Déjame hablar. Vale. ¿Qué dice? Si yo lo dejo hablar. ¿Qué dice? En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta en la comisión informativa que corresponda. En este caso creo que debería haber correspondido una comisión informativa, supongo que de Hacienda. ¿Se ha convocado esa comisión informativa? No se hizo comisión informativa. No se ha hecho. de eso. Entonces también vamos a saltar el 82.2. ¿De qué? No, porque no hay- No lo voy a saltar, ¿De qué? Salvador. ¿De qué? Perdón, escúchame, en el orden del día, estamos hablando de Se los hizo la plenos. comisión de Hacienda que estuvieron ellos, por favor. Espérate, la Sí, comisión- hombre. se hizo de Se Hacienda hizo de urbanismo. Hacienda y urbanismo. El día 3 de octubre, el día 3 de octubre no. Sí, la de la No. La prórroga del No. contrato de Vamos a ver, la Espérate, que vamos no a quiero ver. decir. No, la- se mira, la se inicial, mira. la Sí, inicial se cuando mira. se Se determinó mira. la del 20 de junio, que fue el último. Lo que pasa es que yo aquí no tengo el pleno. Quiero Ahora mismo ratificarlo, no lo comprobarlo. recuerdo. 15 de para que noviembre. se Mira las diga. comisiones. El 15 de noviembre yo no tengo aquí la... Creo que se metió. Sí, Creo que se metió. cuando se aprobó la prórroga, pero no la duración de la prórroga, que es donde está el tema, del que estamos hablando. Mírame. Pero es Pero que vamos. se sometió, pero será todo en el mismo. Pero ahora que hable ella. Busca. No, Salvador, pero no sé No, tú yo no también... A ver, cuando se hace una comisión informativa, cada uno... El 20 de junio fue cuando. Por eso son se- comisiones se fue el tema de la- informativas. La comisión Pero informativa... el reglamento es muy claro. Comisiones informativas, déjame terminar. Comisiones informativas y la decisión de la comisión informativa se somete a la consideración del órgano pleno. Eso.
Pero si no... tú en la comisión informativa has dicho sí y en la comisión del pleno dices no, lo que consta es que en el pleno te has pronunciado como que no. Si en la comisión informativa de Hacienda has dicho que no y en el pleno dices que sí, lo que consta es que tú has dicho que sí. Esto... El acuerdo realmente ejecutivo es el que tú dictaminas en el pleno, no en la comisión informativa. Pero las comisiones informativas son para dar conocimiento de 20 de junio, creo que fue para dar conocimiento de lo que se va a hacer, no otra cosa. Pero digo que en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados e informados, sometidos a consulta a la comisión informativa que corresponda. En este caso no. El 15 de noviembre. Tenerlo también a la hora de votar. 15 de noviembre. Tenerlo también. Del 15 de noviembre. Del 3 de noviembre. ¿Fue el 30 de... ¿Cuándo fue? El 3 de Comisión de noviembre. Hacienda, Fue el 3 de noviembre. libro A la hora de votar tenerlo también en cuenta. 15 de noviembre. Presupuesto aprobado a favor por el equipo de ayuda a domicilio, prórroga del contrato de año, prórroga. Mira, Comisión Sí de está, Hacienda pero 20 pero que del no 6 os de calentéis la cabeza, por Dios. Es que se- No y calentéis la cabeza. Comisión de Urbanismo, De la prórroga, sí. Comisión de Hacienda. prórroga, Entonces sí. no digas que no hemos Pero saltado de algo, la hombre. duración de la Por prórroga, favor, de la- por favor, que se mira, expeditó. antes de decir que no hemos Salvador. saltado algo, por lo menos, De la duración. acuérdate que tuvimos una comisión de Hacienda en la que tratamos Totalmente. la ampliación Sí, sí, de la del prórroga, contrato sí. de asuntos sociales y la Pero ampliación no se del acaba de contrato decir de la que basura. saltamos No el digas que no hemos artículo saltado ningún Pero punto. de la duración Es de la que prórroga. lo único que hace Salvador, lo único que hace es envolver las cosas, intentar hablamos- engañar a la gente pues a ver, en nos todo. enteramos, ¿eh? Es lo único que tú haces. Por favor, dejamos. Lo único. Juanjo, pido la palabra. Pero Pido bueno, la pues si palabra. pide- si la No nos pide estamos todo- diciendo si una la cosa y pide toda la vosotros palabra, otra. sí, yo- Vosotros transcribir lo que os da la gana. que Lo que os da la en gana. principio, o sea, que sí, que además, que Pido la Salvador, palabra. tú- Por supuesto que lo A ver, tengo escrito. en tu vamos. ruego en tu exposición del punto, haz lo que tengas que hacer, porque si no nos tiramos aquí. No, me refiero a Salvador, que tú estableces los criterios que tengas que Pido la establecer. palabra. Pon los criterios que tengas que poner. Cuando se aprobó- y luego se someterá a votación. Cuando- Cada uno cuando- votará lo que quiera y cuando ya se está. aprobó la prórroga, que quedó indeterminado el tiempo, reconozco que se hizo una comisión informativa, pero el tema importante La de este Hacienda. asunto es la duración de la prórroga. No es lo mismo un año, que son 150.000 euros, que 10 años, que es 1,5 millones de euros. No es lo mismo. Eso teníamos que haberlo llevado a comisión informativa de Hacienda, porque es el tema Se realmente llevó, se importante. llevó. Eso La se pasta. llevó. Se el dinero. llevó a No, comisión está, de Sí, Hacienda. perdóname, Pues Salvador, sigue. Venga, no, eso quiero decir, que no se ha llevado. Que está la comisión de Bueno, Hacienda. eso tú dices Que no que está nos la ha comisión de llevado. Hacienda. Bueno, pues a ver, Explícate tú y yo. pero Vamos mira a que te ver, digo una es cosa, que Salvador, además es que se hizo que a porque conjunto. tú digas Lo siento, pero no. que está o no está, no va a dejar de estar. O no está. Y en el acta de la Comisión de Hacienda aparece reflejado prórroga del Hombre. contrato de basura. O sea que, es que yo en ese prórroga del contrato de basura y se trató de la Comisión de Hacienda. Que os guste o no os guste, pues ya, yo lo siento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya está. Bueno, ¿alguna alegación más? Sí. ¿Alguna alegación más al punto número 4? No. Que ya nos, aquí está. Yo sí quiero hacer El uno. punto número 4, resolución de recursos reposición de acuerdo del Pleno de fecha 3 de octubre de 2018. Sí, yo quiero pedir la palabra como portavoz del Grupo Popular. Si quieres pedir la palabra, por del Grupo Popular. Sí. He visto el informe de Mariano Oh, ya está. Vargas y visto el informe de la secretaria interventora. Al que le moleste, por favor, que en vez de reírse y hacer la gracia, que se salga. Si le molesta, que hable, ¿vale? Visto el informe de Mariano Vargas y visto el informe de nuestra secretaria interventora y habiéndome asesorado como portavoz del Grupo Popular, quiero argumentar en contra del recurso de reposición. En la convicción de la resolución 3 de octubre de 2018 es conforme a derecho, como demostraré, y por otra parte acabar con el calvario psicológico al que viene sometido la concesionaria de recogida de residuos sólidos urbanos en relación con la prórroga del contrato suscrito con el Ayuntamiento y don Tomás Martínez de la Torre. Quiero manifestar y dejar claro que el Ayuntamiento siempre ha actuado y cumplido la ley y la prórroga del contrato por 10 años es legal. Por el contrario, el recurso de reposición presentado por el grupo de gente de Zújar carece de fundamentación. En consecuencia, pido la desestimación y rechazo del citado recurso de reposición por insubstancial y sin basamiento jurídico, como veremos más adelante. Primero, antecedentes de hecho. En todo relato hay que partir desde el principio y por ello quiero darle a los recurrentes el camino procesal seguido. En el año 2008, el Ayuntamiento incoa expediente de contratación que consta de 3 fases. Una,
llamados los actos preparatorios del contrato, que conllevan la aprobación del pliego de cláusulas administrativas donde se fija el objeto del contrato, el procedimiento abierto, es decir, pueden participar cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos en el pliego y trámite ordinario. Se concede a los futuros licitadores el tiempo máximo legal para presentar la oferta y la documentación administrativa, 26 días. La segunda fase consistió en seleccionar a los ofertantes que presentando la documentación administrativa de forma correcta, en el caso presente se presentaron 4 ofertas y fue seleccionada como mejor oferta la presentada por don Tomás Martínez de la Torre. La fase de ejecución del contrato, me da igual, ahora estoy hablando yo. El contrato entra en vigor el día 8 de octubre del 2008 hasta el 7 de octubre del 2018, con una duración de 10 años, prorrogable por el máximo tiempo, por el máximo legal. Desde el año 2008 al día de la fecha no se han presentado ninguna queja contra el concesionario del servicio, salvo que se entienda como queja la presentación en el año 2016 por el grupo de gente de Zújar, Salvador Moreno Cuesta, por unos colchones que arrojaron en una finca próxima a su vivienda. Segundo, en sesión celebrada en el día 20 de junio de 2018, en cumplimiento del pliego, se acordó por unanimidad la prórroga del contrato, sin concretar la duración de la misma. No obstante, con fecha 3 de octubre de 2018, el órgano pleno, en sesión extraordinaria, acordó en esencia prorrogar 10 años más a Tomás Martínez de la Torre el contrato de gestión de la basura de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y otras actuaciones en el término municipal de Zújar, en base al informe emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios de Diputación y el informe emitido por el que fue secretario interventor del Ayuntamiento de Zújar, autorizar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 22.700, bueno, la partida. Notificar el citado acuerdo al concesionario y el emplazamiento para formalización de la prórroga. Tercero, contra el recurso de la citada resolución, el grupo Gente de Zújar interpone el recurso previo de reposición que ha causado estado, es decir, contra una resolución definitiva. Los recurrentes en cuyo nombre actúa don Salvador Moreno Cuesta consideran inmotivadamente y sin fundamento alguno que el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zújar del 3 de octubre de prorrogar 10 años el contrato de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos es resolución que infringe la ley y, por tanto, un acto anulable, lesivo para los derechos e intereses del pueblo de Zújar y, en consecuencia, piden que se declare nula la resolución impugnada. A las alegaciones a las que me opongo, porque el acuerdo recurrido es absolutamente legal. Fue adoptado por el órgano competente y conforme al procedimiento legal establecido, de acuerdo con lo previsto en el pliego que rigió la licitación, cláusula quinta, en concordancia con el contrato y el artículo 254 de la Ley 30/2007, Ley de Contratos del Sector Público, así como la regla interpretativa del artículo 1281 del Código Civil, concordancia con el artículo 3.1 del citado cuerpo legal en cuanto al espíritu, finalidad, contexto social. Por tanto, el citado acuerdo no padece vicio ni patología alguna que lo invalide, como alegan los recurrentes. De contrario, el citado recurso carece de fundamento jurídico, no motiva ni da razón jurídica alguna, no aporta ninguna prueba en la que fundamenta la lesividad producida a los derechos e intereses de los ciudadanos. Solo se limita a alegar que el acto recurrido es contrario a derecho por no haberse respetado el orden del día y lo tilda de resolución anulable de forma gratuita. Quinto, en junio del 2018, don Tomás Martínez de la Torre, con 3 meses de antelación, solicita la prórroga del contrato por el tiempo máximo legal de común acuerdo con el Ayuntamiento de Zújar. Consecuencia de ello, el Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de junio, adopta acuerdo plenario de prorrogar el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suscrito por don Tomás Martínez de la Torre. Acuerdo que se complementa
se complementa con la resolución plenaria del día 3 de octubre de 2018, acordando la duración de la prórroga del citado contrato por 10 años. En consecuencia, estoy absolutamente convencida de que el acuerdo adoptado el día 3 de octubre de 2018, determinando la duración de la prórroga por 10 años, es conforme a derecho y me ratifico en lo acordado por el órgano pleno. Reitero el rechazo y la desestimación de las alegaciones de lesividad, así como la calificación de acto anulable y la petición de declarar nulo la citada resolución, ya que, como he dicho, el acuerdo es legal y la prórroga es conforme a la cláusula quinta del pliego en concordancia con el contrato y el artículo 253 de 54 de la Ley 30/2007, Ley de Contrataciones del Sector Público, así como la regla interpretativa del artículo 1281 del Código, en concordancia con el artículo 3.1 del citado cuerpo legal en cuanto al espíritu, finalidad y contexto social. En cuanto a la alegación calificando a la resolución del día 3 de octubre de actos anulables por infracción del ordenamiento jurídico, es una alegación sin fundamento a la que me opongo. El artículo 48 de la Ley 39/2015 define los actos anulables como aquellos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación del poder, y refiere que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuanto al acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión. Los interesados y que la realización de las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo y la vía de recurso ha ofrecido a los recurrentes la oportunidad de defenderse, de aprobar y hacer valer jurídicamente que la resolución impugnada había infringido la ley, pero solo se han limitado a calificar de forma gratuita que la citada resolución de anulable sin aportar fundamento jurídico alguno. Para que un acto o resolución sea anulable, el defecto tiene que ser grave. Y hay una sentencia que lo óptimo. Es decir, que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Recordar que en el caso de que hubiere defecto, que no lo hay, este se valida por el mero transcurso del tiempo, en virtud del principio de la seguridad jurídica, al convertirse en un acto consentido y firme. Por su parte, el artículo 48.1 de la Ley 39 de 2015 establece los supuestos en los que son anulables los actos administrativos, estableciendo que quedan incluidos en categorías de actos anulables aquellos que, adoleciendo a un vicio que va más allá de la mera irregularidad no invalida, artículo 48.2, no pueden ser incluidos en uno de los supuestos trasladados de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 de la Ley 39 de 2015. Tanto el artículo 48. De la Ley 39 de 2015 como el artículo 70.2 de la Ley 29 de 1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, consideran anulables todos aquellos actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación del poder. A ello hay que añadir otros supuestos genéricos, como el abuso de derecho o fraude de ley. El artículo 48.2 de la Ley 39 de 2015 establece que el acto administrativo en el que concurran defectos de forma, aun siendo infracción del ordenamiento jurídico, no supone por sí mismo la anulabilidad. Es preciso de que este defecto de forma suponga que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, defectos que no se dan, que produzca indefensión a los interesados. Al contrario, se han dado todas las garantías procesales y jurídicas. Hay que tener en cuenta que las formas en el procedimiento administrativo son relevantes a efectos de la validez de los actos. Así se han considerado que la ausencia de un informe preceptivo impide que el acto alcance su fin, siendo esta causa de anulabilidad.
el Tribunal Superior de Justicia, el 2 de diciembre de 2003, 17 de octubre de 2003 y el 20 de diciembre de 2017, pero no hay indefensión en cuanto al interesado ha podido alegar y probar que el expediente, en cuanto ha considerado oportuno, cuando ha producido recurrir en reposición y si tuvo ocasión en ejercitar todos los recursos. Pero es más, los señores concejales recurrentes han dispuesto de todas las garantías reales y documentación para formarse su opinión y con motivo del debate plenario aportado escrito del redactor del pliego, que en su día fue el secretario interventor del Ayuntamiento de Zújar, y que fueron los propios recurrentes quienes pidieron que no se diera lectura al citado escrito, se le olvida al señor Salvador la obligación de documentarse y asesorarse para formalizar su opinión. Diga quien lo diga. Lo importante es actuar. Por favor, ¿la puede echar? No. ¿La puede echar? No. Sí, es que me está molestando. Es que si no le gusta como leo o con lo que estoy diciendo, pues que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Lo importante es actuar honestamente y de acuerdo a la ley, y no desvirtuar la verdad y la realidad. En acuerdo a la motivación como garantía en contra de la arbitrariedad, la motivación es un requisito no solo de forma, sino también de fondo, es indispensable. Tribunal Superior de lo Contencioso del 2012. Fundamento jurídico. Primero, la resolución plenaria prorrogando el contrato de la recogida de residuos sólidos urbanos se ha adoptado de acuerdo con el procedimiento legal establecido y por el órgano competente, ajustándose el contenido de la resolución a la ley y al pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato. Cláusula quinta, cumpliendo los fines que el acto o resolución plenaria del 3 de octubre del 2018 perseguía dentro del marco legal. 2. En cuanto a la forma, me remito al expediente administrativo donde obra el informe jurídico del área de asistencia al municipio y de Diputación y además demás de documentación. Pero es más, la propia secretaria interventoria municipal, con motivo de la celebración del Pleno, informó verbalmente de la legalidad de la duración de la prórroga de 10 años. Por otra parte, hay que poner de relieve que los informes son preceptivos y vinculantes. En el caso presente, el informe exigido es preceptivo, no vinculante. Por tanto, el órgano pleno tiene plena autonomía y plena libertad para adoptar sus resoluciones, sin la atadura del informe vinculante, ya que nada impide a un concejal en particular y al órgano pleno en general adoptar acuerdos que defiendan el sentir del informe jurídico. El informe jurídico no puede limitar la capacidad, libertad y autonomía de la decisión del Pleno. Es una herramienta más de asesoramiento que no vincula, en este caso, la única limitación y prohibición bien establecida por la ley. En el caso presente, el acuerdo adoptado por el órgano pleno de prorrogar el contrato de 10 años es legal en base a la cláusula quinta del pliego del propio contrato y conforme con el artículo 254 de la Ley 30/2007 de la Ley de Contratación del Sector Público aplicable al caso presente y respetuoso a las reglas de interpretación, recogida en el artículo 3.1 del Código Civil referente al espíritu, finalidad y contexto social. Pretender, como pretenden los recurrentes, interponer que el órgano pleno adopte una resolución de acuerdo con un informe jurídico del área de asistencia a municipios de la Diputación es menospreciar y limitar la autonomía y capacidad decisoria del órgano competente. Cosa distinta sería que la ley exigiera que el informe jurídico fuera vinculante, que no es el caso. Por otra parte, no era exigencia legal que figura en la convocatoria del orden del día. El escrito del que fuera secretario interventor del Ayuntamiento de Zújar, ya que se trata de un escrito más de asesoramiento que podía tenerse en consideración o no, pero que no era de exigencia legal. En cuanto a la alegación de lesividad por daño causado a la Administración, procede su desestimación
y rechazo por inexistencia de daño a la Administración. Por lo contrario, se trata de una resolución conforme a derecho y además garantiza el servicio de forma sostenible económicamente y da seguridad jurídica. La declaración de lesividad en el derecho administrativo es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales, un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con el fin de poder solicitar su anulación. El motivo alegado se articula por el cauce procesal correspondiente. En el recurso de reposición se alega que el Pleno del Ayuntamiento no ha tenido en cuenta el informe emitido por el área de asistencia jurídica de Diputación, entendiendo los recurrentes que la prórroga tenía que ser anualmente hasta un máximo de 10 años, no una prórroga de 10 años, sino 10 prórrogas, una cada año. Al no tenerse en cuenta dicha interpretación, los recurrentes entienden que la resolución adoptada infringe el ordenamiento y se ha producido lesividad a los derechos de los intereses del pueblo. Por lo tanto, es un acto anulable. Entendemos que no procede la declaración de lesividad por tratarse de actos de fondo, de un contrato de perfeccionado que no ha sido impugnado, lo que traducido a la esfera contractual tan solo puede ser declarados lesivos los actos de preparación de los contratos administrativos, pero no aquellos que comportan la perfección del mismo. Sala del Tribunal Superior de Justicia, Sala 3 de 2002. Pero es más, no ha habido ningún daño a los intereses y derechos del pueblo de Zújar. Al contrario, la prórroga ha supuesto una mayor seguridad tanto para los concesionarios, que podrán llevar a cabo las inversiones, medios de transporte y medios auxiliares necesarios para la mejora de la prestación. En cuanto al personal, podrá asegurar su continuidad, etcétera. En este caso se trata de un contrato cuyo objeto es la recogida domiciliaria de residuos sólidos y urbanos, que en la cláusula quinta del pliego y del propio contrato establece que las partes de mutuo acuerdo y con 3 meses de antelación solicitaron la prórroga del contrato. Compromiso se cumplió con presentar la concesionaria la petición de prórroga por el tiempo máximo legal, lo que es coherente con el contrato de concesión. En cuanto a la forma de contratación, se llevó a cabo mediante adjudicación, trámite ordinario, procedimiento abierto según el pliego de cláusula administrativa, sin límite de oferta, concurriendo a la licitación varios ofertantes, 4, cuya validez y eficacia resultan del propio pliego y contrato, sobre todo de la Ley 30/2007. Además, estamos ante un contrato perfeccionado que responden a las características fijadas por la Administración, a través de un sistema de contratación previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, sería un mero presupuesto procesal que el Ayuntamiento, a petición de los recurrentes y en contra de sus propios actos declarativos de derecho, promueva una declaración de lesividad de una resolución que es conforme a derecho, y en consecuencia no tiene sentido ni procede su anulidad, y menos aún declarar la nulidad como piden los recurrentes. Por otra parte, la prórroga del contrato es consecuencia del contrato. La impugnación de la prórroga del contrato base no tiene fundamento alguno. Por otra parte, no ha habido incumplimiento de obligaciones contractuales y contraídas por don Tomás Martínez de la Torre, quien durante 10 años de duración del mismo ha prestado el servicio de forma eficaz, con pulcritud, celo y fidelidad, y además ha realizado actividades de limpieza no previstas en el contrato, como limpiezas extraordinarias derivadas del botellón. De contrario, si hubiera incumplido, se podría haber instado y dar lugar a la resolución del mismo, y no se ha instado a la resolución porque ha cumplido con exceso las obligaciones derivadas del contrato. Por otra parte, la Administración, es decir, el Ayuntamiento de Zújar, al prorrogar el contrato por 10 años, está cumpliendo la cláusula quinta del pliego y no vulnera ninguna disposición del pliego ni del contrato por las que ha de regirse. Y además no ha repercutido coste alguno ni daño desfavorable a los intereses económicos o de otro orden que afectara al Ayuntamiento de Zújar, como groseramente quieran hacer ver los recurrentes sin aportar prueba alguna
de la mencionada lesividad a los intereses y derechos del pueblo de Zújar. Por tanto, entiendo que el requisito de la lesividad al interés público y derechos del pueblo de Zújar brillan por su ausencia, y ya que no se han vulnerado ni lesionado, al contrario, la prórroga de 10 años se garantiza la eficacia de la prestación del servicio objeto del contrato, se gana en seguridad y se mejora en servicios de recogida, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Además, se garantiza la contratación del personal y medios de transporte y otros medios auxiliares que mejoran la prestación del servicio. En consecuencia, no se constata la existencia de norma alguna que haya sido infringida en el ámbito de contratación y prórroga del contrato de recogida de residuos sólidos y urbanos, limpieza viaria, parques, etc. Y no se ha producido ninguna infracción patológica o vicio que pudiera constituir o que haya constituido una irregularidad invalidante del procedimiento de concesión de la prórroga del contrato por 10 años, ni que haya causado daño alguno a los derechos e intereses generales del pueblo de Zújar. Finalmente, piden los recurrentes que se declare nula la resolución impugnada. Hay que rechazar la pretensión de los recurrentes y manifiesto mi disconformidad, considerando que la resolución del órgano pleno 3 de octubre es conforme a derecho y no tiene encaje en ninguno de los supuestos del artículo 47 de la Ley 30/2015 del 1 de octubre de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que regula tasativamente los supuestos de actos nulos de pleno derecho, que son los que lesionan los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional, los dictados por el órgano de manifestaciones de manifestantes incompetentes por razón de materia o de territorio, los que tengan un contenido imposible, los que hayan constitutivos de infracción penal o se dictaminen como consecuencia de esta, los dictados de prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, los actos expresados o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición, cualquier otro que establezca expresamente en la disposición con rango de ley. También serán nulas las de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior y que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas a los derechos individuales. Visto el informe del letrado del Ayuntamiento de Zújar, don Mariano Vargas Aranda, de fecha 15 de noviembre de 2018, proponiendo la no admisión de la alegación de nulidad, y visto el informe de la secretaria interventora municipal, considerando que ninguno de los tres motivos alegados por los recurrentes contra la resolución del 3 de octubre objeto de impugnación no están fundamentados ni motivados y, sobre todo, no existen indicios y menos aún vicios, patologías ni infracción en el marco legal que impidan la resolución del 3 de octubre desplegar todos sus efectos legales en relación con la prórroga de 10 años al contrato. Todo ello al órgano pleno. Por todo ello, al órgano pleno propongo ratificar la resolución impugnada del día 3 de octubre 2018 por ser conforme a derecho, y rechazar y desestimar íntegramente el recurso por los motivos y fundamentos que he puesto antes, y que que a la mayor urgencia se formalice la adenda anexa al contrato de recogida de residuos sólidos y urbanos al objeto de no perjudicar al concesionario. Esto quiero que conste en acta, lo pido. Juanjo, ¿puedo preguntarle algo? Antonio. Gracias. Voy a ser breve. Yo solamente quisiera puntualizar un par de cuestiones. La primera, que según el informe de nuestra secretaria, este recurso de reposición no se recurre al fondo,
sino que se recurre a la forma. Eso para empezar. Todo el argumentario que se ha estado estableciendo, tanto por los distintos informes y por lo que ha desarrollado Rosario, nos viene a decir nuestra secretaria que se eleva la propuesta al órgano pleno de desestimar el recurso presentado. Por eso quiero remarcar, primero, sin ninguna duda, que se han cumplido todos los requisitos formales y que incluso nuestra secretaria, cuando estaba interpretando anteriormente, en la convocatoria del pleno estaba la documentación necesaria. Otra cosa es la documentación suficiente, que cada uno y cada persona responsable es la que tiene que ir recabando. Eso para empezar. Por tanto, no solamente esta cuestión, sino que además nosotros nos adherimos completamente al argumentario desarrollado por doña Rosario. Yo creo que está suficientemente debatido el punto. Antonio, Juanjo, perdona, ¿puedo preguntarle? Es que Charo estaba hablando todo el rato de un artículo. Quiero saber qué artículo es. Es que ha dicho artículo 48.1, ley 39/2015, pero no ha dicho sobre qué es esa ley. Ley de contratos, Código Civil. Verónica, en principio ella ha hecho... Pero la ley de procedimiento administrativo... Ella ha hecho un escrito... Pero que lo diga ella. Procedimiento administrativo. Vamos a la cosa. Que ya está debatido el punto. La que creo que no se ha enterado del informe del punto. Pero bueno, tendrá asesores que te lo puedan explicar. No hay más palabras. Pido la palabra. No hay hemos estado escuchando palabras. Respetuosamente. Igual que estamos escuchando respetuosamente. No, Salvador, no tienen la palabra. No hay más intervenciones en este punto. Ya hemos hecho todas las intervenciones que tenemos que hacer cada uno. Viva la democracia. Y vamos a someter este punto a la consideración del Pleno. Me encanta cómo en principio. Iba a hacer una puntualización, que me encanta cómo actúa. Ah, pues gracias, hombre. Eso. Es un detalle de tu parte, de verdad. Sí, bueno. En principio. El talante que demuestra en los debates y eso. Debatido el punto. Y tomando en cuenta la consideración del informe de nuestra secretaria interventora que consta, de nuestro gabinete jurídico que consta, lo que sometemos a la consideración del Pleno es. Desestimar el recurso presentado por el señor concejal don Salvador Moreno Cuesta como portavoz del Grupo Municipal Gente de Zújar. Y en representación del grupo. Salvador Moreno Cuesta como portavoz del Grupo Municipal Gente de Zújar y evidentemente da hecho que eres, si eres el portavoz, eres representante de dicho grupo. Se queda por hecho. Bueno, voto a favor de la desestimación del recurso presentado por el señor concejal don Salvador Moreno Cuesta. ¿Voto en contra? Yo quiero decir debatido, que si el informe de Diputación hubiera sido en otro sentido, debatido el punto, Salvador, debatido el punto, cerrado el punto. Punto número 5. 5. Espérate. ¿Para qué queremos a la secretaria? Si tenemos a un secretario... Raúl, hemos dicho lo que hemos tomado en consideración para hacer la votación y eso es lo que consta. Quinto punto, Raúl, punto número 5 del orden del día. Punto número 5, Raúl, punto número 5. Incoación de revisión de oficio contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2018 por el que se concede licencia de segregación a la finca matriz 4285 del registro de la propiedad de Baza, solicitada por Joaquín Ibarra Redondo, expediente número 139/2018. La secretaria interventora, si quiere darle lectura a las consideraciones de la Junta, de la Comisión Informativa de Urbanismo. La leo integral, ¿no? Sí. Comisión Informativa de Urbanismo del 23 del 11 del 18 a las 13:15 horas. Asistentes, doña Rosario Moreno Ibarra, don José Pérez Pérez, don Antonio González y don José Raúl Montoya Martínez, asistidos por la secretaria interventora interina Alicia Herrero Valdivieso para tratar los siguientes asuntos. 1. Incoación de revisión de oficio contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2018 por la que se concede licencia de segregación de la finca matriz número 4285 del registro de la propiedad de Baza solicitada por don Joaquín Ibarra Redondo, expediente número 139/2018. Por parte de la presidenta de la Comisión Informativa de Urbanismo,
aquí me comió, señala, lo digo verbalmente, dice que con fecha 6 de julio de 2018 se adoptó acuerdo de Junta de Gobierno Local por la que se concede licencia de segregación de la finca matriz número 4185 del registro de la propiedad de Baza, solicitada por don Joaquín Ibarra Arredondo, por la que se segrega la superficie de 456 metros cuadrados, quedando el resto de la finca matriz 1.101,75 metros cuadrados. A raíz de escrito presentado por doña María de los Ángeles Ruiz Arredondo, aportando sentencia número 529 de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo, recurso número 1841/1997, y una vez revisado dicha documentación por los servicios técnicos municipales, se emite informe del mismo con fecha 15 de octubre de 2018, en el que se hace constar que, a la vista de la sentencia número 529 del TSJ del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo, se entiende que se ha producido una situación similar a la que la citada sentencia anuló, por tratarse de la segregación concedida por la Junta de Gobierno Local de fecha de 16 de julio de 2018 de un acto revelador de una parcelación sin ajustarse a los preceptos del Reglamento de Gestión Urbanística, proponiendo la revisión del acuerdo de concesión de la licencia de segregación y suspensión de su eficacia. En igual sentido, se emite informe de Secretaría en la que, a la vista del informe técnico, hay que revisar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 6 de julio de 2018. Aquí hago cosas que antes había dicho 16, así que por un error de transcripción 18. Es 6 de julio, no el 16 que había puesto. Por parte de la señora presidenta, hace constar que manifiesta su voto en contra de dicha revisión porque la sentencia que aporta a los herederos de don Emeterio Ruiz Jiménez anula el acuerdo de pleno que se adoptó con fecha de 25 de marzo de 1997, que no tiene similitud con la licencia concedida a don Joaquín Ibarra Arredondo en Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2018. Debatido el asunto, se propone al órgano pleno el siguiente acuerdo, con la siguiente votación. Un voto a favor PSOE, un voto en contra PP de la concejal doña Rosario Moreno Ibarra, un voto a favor de Izquierda Unida, un voto en contra de GDZ por el señor concejal don José Raúl Montoya Martínez. Al haber empate en las votaciones, será el órgano pleno el que decida lo correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:55 horas, de lo que como secretaria parece. ¿Queréis tomar alguna palabra? Ya está. No, yo vuelvo a decir lo mismo que dije allá arriba. Creo que no tiene nada que ver la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación a la petición primera que hizo Joaquín Ibarra con la segregación de las parcelas las parcelas que compró, porque lo que anula esa sentencia es el acuerdo plenario. Él pide en aquel entonces 300 y pico metros y el pleno le autoriza 400 y pico metros, no me acuerdo bien. Entonces, no, para mi parecer, no tiene nada que ver una sentencia que impide, o sea, que revoca el acuerdo plenario o anula el acuerdo plenario de aquel entonces con lo que ahora mismo pide Joaquín Ibarra. Son totalmente diferentes y creo que quien debe de decir si eso está bien o no, pues serán los dos propietarios que vayan donde tengan que ir o hacer lo que tengan que hacer, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, para mi parecer. ¿Vale? Nosotros, después de 25 años, con este documento no tenemos información suficiente. Habla de una escritura de compraventa, un título de compraventa privado, no habla de escritura, no habla de linderos, no habla de muchas cosas que creo que son importantes para poder opinar en este asunto. Son 25 años de documentos, de juicios, de papeles, y también quería decir, Juanjo, ¿esta sentencia no estaba en el ayuntamiento? ¿Tú qué has inferido de lo que has leído? No, que el ayuntamiento era parte contraria, que pierde, y que supongo que esta sentencia debe estar en el ayuntamiento. En principio deberá estar, nosotros no lo hemos visto. ¿Que no lo habéis visto? ¿No hay expediente de esto? A lo mejor ha desaparecido. Un contencioso administrativo en el que es parte del ayuntamiento y pierde, el juzgado de lo contencioso. Sí, a ver, si está, escucharme un segundillo, si esto en principio está en el ayuntamiento, estaría en el expediente. Nosotros, a ver,
En principio, el Ayuntamiento de Zújar, normalmente, como siempre procede, hay un escrito de agrupación de parcelas. Ese escrito de agrupación de parcelas se presenta a la técnica municipal en principio hace un informe, ese informe se pasa a la Secretaría de Intervención, que corrobora el informe, que dice que si procede o no procede. Y una vez que está hecho los dos informes, tanto del técnico como del técnico jurídico, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, en relación con la documentación que hay aportada, toma una decisión. En principio, la decisión es que hay un informe técnico positivo para la segregación, hay un informe jurídico que dice que procede esa segregación y, por tanto, la Junta de Gobierno da una segregación. ¿Qué pasa? En fecha, no exactamente ahora mismo, no me acuerdo exactamente cuando trajo esta mujer, hay una disposición de una sentencia que en principio parece ser que podría afectar al acuerdo tomado por el órgano del ayuntamiento, en este caso que es la Junta de Gobierno, en relación con esa segregación de finca. Entonces, los servicios jurídicos dicen, los servicios técnicos dicen, oye, en caso de que vamos a asegurarnos jurídicamente de que la segregación que se ha hecho perfectamente es legal, con lo cual quiere decir que se insta de oficio la revisión del acto administrativo y en teoría se le dará parte a las dos partes correspondientes para que aleguen lo que en su caso en principio tengan que alegar. Se remitirá ese escrito de alegaciones de cada una de las partes al Consejo Consultivo de Andalucía y en relación con el criterio que establezca el Consejo Consultivo de Andalucía, pues el Ayuntamiento podrá decir, oye, pues evidentemente hay razón para o no hay razón para. Ese es el procedimiento. Entonces hoy no decidimos. En principio, lo que se decide es aperturar el procedimiento de revisión de oficio. Hoy no se resuelve ni nada, simplemente es que se vote a acordar la revisión de oficio del acuerdo. O sea, entender que no estamos tomando parte ni por uno ni por otro. Hay una sentencia que presenta la representante, en tal caso representante de derecho de Emeterio, que ha creado cierta inquietud. ¿Será o no será? ¿Puede afectar? Pues no lo sabemos. ¿Puede no afectar? Pues tampoco lo sabemos. Por tanto, procedimiento, revisión de oficio del acuerdo tomado, y si no hay ningún problema, pues no habrá ningún problema. Haciéndolo no lo dirá el acuerdo del Consejo Consultivo de Andalucía. ¿La revisión de oficio es solicitar informe al Consejo Consultivo? No, vamos a ver, ahora se vota a acordar la revisión de oficio o no. Si se sigue para adelante la revisión de oficio, se emitirá el certificado del acuerdo de pleno de lo que aquí se adopte, se dará un traslado, una audiencia a cada una de ambas partes por 10 días, aportarán lo que a su derecho convenga, se resolverán esas alegaciones y entonces se mandará una propuesta de resolución al Consejo Consultivo para que emita el dictamen preceptivo, pero no es vinculante, nunca es preceptivo. ¿Y si el voto por casualidad fuera contrario a la revisión de oficio, qué pasaría? Eso ya tenéis que decidirlo. No, que digo, ¿qué consecuencias tendría eso? Vamos a ver, ahora mismo el voto en contra, Salvador, yo no te puedo asegurar nada. Yo digo que es conveniente el técnico municipal, bajo nuestro juicio, de someter a revisión de oficio en aras a una mayor seguridad jurídica de a ver si procede o no procede la nulidad de ese acto. Pero yo no te puedo decir vota en contra, abstente o... No, pero quiero decir que si votamos a favor, se sigue el procedimiento de revisión de oficio. Claro. Si se vota en contra... A ver, no te van a juzgar por aprobar la revisión de oficio. ¿Qué habría que seguir? Si el procedimiento administrativo te lo estoy... pero es que no lo sé, entonces que no te he entendido. No me estás entendiendo. Si ¿Cuál se vota en contra... es el problema de votar en contra? ¿Qué situación? ¿Problema para el ayuntamiento? ¿Puedo decir algo? Yo voy a votar en contra porque lo he puesto en la ESA. Mi voto en contra quiere decir que yo veo que la sentencia que aporta la otra parte no tiene nada que ver con lo que pide ahora mismo Joaquín Ibarra. Entonces, si nosotros votamos en contra, digamos que todos estamos de acuerdo y votamos en contra, en este caso pues entonces irían las dos partes. Seguramente la parte de don Emeterio denunciaría porque no estaría de acuerdo con que se hiciera la reparcelación. A los otros, a Joaquín Ibarra. De nuevo al ayuntamiento. Al ayuntamiento no. ¿Qué ha tomado la decisión? No, el ayuntamiento no.
Joaquín no tiene Ibarra, nada que ver. Joaquín Ibarra Redondo solicita la segregación. Sí. El ayuntamiento se la concede. Sí. Vale. Entonces ahora, La responsabilidad. si no revisamos de oficio, será la otra parte la que tenga que demandar al ayuntamiento. No, demandaría, por ejemplo, la otra parte demandaría a Joaquín Ibarra por hacer la reparcelación, porque Joaquín Ibarra tiene su contrato de compra y venta con sus límites, sus linderos, la parcela que han comprado, en fin. Es lo mismo que estamos hablando de la sentencia. La sentencia, pero no, la sentencia, lo que revoca esa sentencia, si la has leído, Salvador, es el acuerdo plenario, que Joaquín Ibarra pide para 390 metros y el ayuntamiento le da para 400 y pico. Y eso, pero bueno, tú léela. Habla de una reparcelación. Vale. Ya está. Ahora mismo no, simplemente es depurar, como digo yo, o sea, es una cuestión de seguridad jurídica. Estamos iniciando el que procedimiento. acabará o en vía administrativa o en vía judicial. Yo creo que acabará en vía judicial, lo más seguro, al 100%. De una razón a una parte o a otra. Esto es vía judicial. Ya lo digo ya antemano que esto es vía judicial. Pero que por revisar de oficio las administraciones, porque revisen sus propios actos, no se están condenando a nada. Es que aquí no se está anulando. Lo que quiero que quede constancia es que no se está anulando ningún acto. Simplemente es revisar un acuerdo que conlleva un procedimiento administrativo. Lo que sí habría que acordar, si sigue para adelante, es como medida cautelar, es la suspensión del acto. La suspensión del acto, es decir, para que no se pudieran causar perjuicios de difícil o imposible de reparación. Es decir, el llegado el hipotético, en el caso de que se hubiera formalizado escritura pública, eso se hubiera escrito en el registro de la propiedad, que pues ya no es lo mismo que no se ha formalizado todavía escritura ni la inscripción. Claro, pero esto sería como otras veces el ayuntamiento no ha querido meterse en cuestiones particulares de dos personas en unas fincas privadas. O sea, antes el ayuntamiento en otras situaciones no ha intervenido, pues ahora yo creo que tampoco debería intervenir. Que ellos, entre particulares, que hagan lo que tengan que hacer. Pero es que el ayuntamiento quien autoriza la segregación. Si nos aporta a nosotros una escritura o un contrato de compra-venta, nosotros podemos autorizar una parcelación. Luego, desde el punto de vista que a fin de cuentas la autorización municipal, que intervenimos la técnica municipal, intervengo yo, intervienen los miembros de la Junta de Gobierno local, precisamente para sanar esa situación que llegará donde tenga que llegar, que no lo sé a quién se le va a dar la razón. Pues con eso ni se está cometiendo un delito ni cosas de esas. Precisamente es sanar ese acto, pues para ver si procede o no procede la nulidad del acto, que la nulidad de ese acuerdo solo puede decretarla un juez. No, yo adoptaría como medida cautelar la suspensión del acto mientras que se resuelve este procedimiento. Yo es que más no te puedo explicar, no... Vamos a ver, perdóname un segundillo, Mari Carmen, te piso un poco la palabra. Salvador, no tener los datos, ¿qué quiere decir? Tenemos un informe jurídico, tenemos un informe técnico, se hace una licencia de segregación, se le da al titular para que haga las correspondientes inscripciones en el registro. Esa inscripción en el registro supone que la parte que vende, en principio, tiene que estar de acuerdo con esa parte que ha vendido. Perdóname un segundillo, Salvador. Esa parte, cuando va al registro, la parte que vende le dice a la parte que ha comprado que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia van a entender que eso es así, porque ya en un momento determinado hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaba esa misma segregación que se había presentado. Esa información le llega al Ayuntamiento de Zújar a través de un abogado. Dice, oye, a la hora de tomar la decisión sobre el criterio de la segregación, no habéis tenido en cuenta la sentencia número 429 del 2003. Que es cuando la aportan. Esa sentencia, evidentemente, ¿qué dice? Pues si leéis el fallo, sin atender la causa de inadmisibilidad aducida por la representación procesal de la parte coadyuvante, estimamos el presente recurso en contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de don Emeterio Ruiz Jiménez contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zújar, Granada, de 27 de marzo del 97, por el que se concede licencia de parcelación solicitada a don Joaquín Ibarra Redondo de la finca que segrega de la matriz de la que es titular el demandante, que anulamos por no ser ajustada a derecho sin costas.
Eso es lo que dice la sentencia. Ya, Y, ojo. evidentemente, el ayuntamiento da una licencia de segregación muy parecida a la que en un momento determinado dice el tribunal que tiene que anularse. Si tú Entonces, sabiendo- pues ya si- estamos Juanjo, en un... Juanjo, si vosotros sabiendo el problema que tiene esa finca desde el principio, hace 25 años, tenéis toda la documentación, yo estoy convencido, Ahora que sí, yo estoy ahora convencido que sí. esa sentencia tiene que estar en el archivo municipal. Vaya a tener que revisar vuestra actuación Pues de mira, oficio. por eso digo. Mira, nosotros no tenemos capacidad para decidir durante la vida de 25 años de unas personas. No, pues inténteme, si es que Y tampoco cada uno nosotros puede votar estamos por eso, decidiendo digo, Es que que vamos... he dicho que nos vamos a tener y ha saltado enseguida. No, que yo... Va saltando porque una cosa. Que yo no he que saltado, la- que Salvador, la por tenemos, Dios. Eso sí. Que tú, como tú Pero que dices, eso la es todo lo que tengo. sentencia debe de obrar aquí en este ayuntamiento. Claro. Debe. Que por lo que sea, pues Pero por estará lo que sea, a mal nosotros archivado, no nos lo que ha llegado. Bueno, No nos ha llegado hasta que no lo ha traído el abogado. Salvador, ¿te lo puedes creer o no creer? Pero esos son, nene, por favor. Vaya, nene. Pero esos son los hechos es que se reales. pierden muchas cosas. Pero bueno, No, pues si no es que se Salvador, pierdan. yo lo único que te digo es que evidentemente hay un archivo enorme y como tú comprenderás, cuando a lo mejor vas a echar mano a Sí, no X te- si no cosa me hace puntual, mucho, es cuando a lo mejor te das cuenta de que falta. No Reconozco- puedes estar revisando. Reconozco que hay un Es que archivo tampoco enorme y sabía ese yo expediente eso. tiene que ser así de grande Pues o más. imagino, no lo he visto. Es cuestión Yo de no lo he cuando te han visto. pedido la segregación ya ves que hay. Estoy Ahí ya ves diciendo- que hay. Vamos a ver, creo que Juan José. Bueno, el que en alcalde, principio, ya te he dicho lo que hay. Y yo ahora sí digo una si hubieras cosa, tenido conocimiento, que o mismo hubiera sido de otra encontrándonos manera. con esto, para mi punto de vista, desde luego, yo, por lo menos yo, creo que no soy nadie para votar en contra de una revisión de oficio. Y que esto debe de dirimirlo. A ver, un que, juez. vale, yo sin principio, Punto bueno, y pelota. si tiene que llegar, no, aquí no estamos diciendo que llegue Sí donde tenga que llegar. Pero que yo Lo no soy único- quien para dirimir semejante cosa. Cada cual, en consecuencia de lo que Efectivamente. lo que acaba Entonces, de lo que, a ver, anunciar, que vote, ya Lo está. que sometemos a votación es la No puede decir a Claro. nada, porque es que... lo que quiero decir, ¿Puedo? vamos a someter a votación. ¿Puedo hacer Perdón, Antonio, sí. una aclaración? Una aclaración nuestra, pues, por lo que vamos a votar. Vamos a ver, nosotros, después de haber consultado durante este fin de semana las cuestiones, la verdad es que no lo tenemos excesivamente claro, en el sentido de que ambas argumentaciones, es decir, la revisión de oficio como el no hacerlo, creemos que están dentro de las posibilidades. La cuestión es esa, es si se hace un acuerdo de revisión de oficio de un acto, que además es un acto en el que esta sentencia, en principio, podría tener vinculación o no tener vinculación, en el sentido de que la sentencia se refiere a un acto anterior, a un acto que ya se recurrió en los años 90. En este caso, estamos hablando de otro acto que se hace ahora, con lo cual estamos hablando de dos, por así decirlo, dos lugares diferentes en los que podemos debatir. ¿Existe vinculación? Esa es la pregunta. ¿Existe vinculación entre esta sentencia y el nuevo acto que se produce? Pues la verdad que, por lo menos, la persona que os está hablando y nosotros no lo tenemos excesivamente claro. Con lo cual, no sabemos si lo apropiado es mantenerlo o no. Sabemos que, por ejemplo, si se hace tal como el procedimiento que se está planteando por nuestra secretaria, existe pues seguridad jurídica en cuanto a todas las partes, porque se establecerá un procedimiento en el cual, según nos ha comentado, las partes irán alegando y además luego habrá una consulta al Consejo Consultivo, que además tampoco es vinculante y que tampoco sabemos lo que va a pasar. Con lo cual, ya digo, nosotros en principio estas dos cuestiones nos parecen que al final van a desembocar en el mismo sitio y por lo tanto nosotros no tomamos partido por ningún lado. Entonces que vayamos pronunciándonos todos. Bueno, que en principio esto es que lo que sometemos a la consideración del Pleno es la incoación de revisión de oficio contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio del 2018 por la que se concede licencia de segregación de la finca matriz número 4285 del registro de la propiedad de Baza, solicitada por don Joaquín Ibarra Redondo, habiendo tenido conocimiento de la sentencia número 529 del 2003 y atendiendo al informe jurídico de nuestra secretaria interventora y de nuestro técnico municipal. ¿Voto a favor de la incoación de revisión de oficio del expediente? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues yo no sé cómo queda esto. Yo no sé cuál. La hemos liado, Juan. No, Sí, no.
Hay 3 a favor, 5 si ellos son abstenidos. La puedes mandar de revisión de oficio. ¿Cómo? No hay quórum del Pleno. No puedo. Lo siento. Digo, como es abstención. En principio la votación ha quedado así. 3 a favor de la incoación de revisión de oficio, Sí. 2 votos, un voto en contra y 6 abstenciones. No sé hasta qué punto eso es indicativo de que se puede actuar de oficio o no se puede actuar de oficio. Lo normal es que hubiera votado a favor. Bueno, cada uno en el ejercicio de su función como concejal, Perdóname, perdóname, los miembros que estáis presentes, de los que legalmente componen la corporación, pues hay más. yo por lo menos, mira, hay Alicia, más nos que sí. te digo una cosa, yo como formaba parte de la Junta de Gobierno, Yo también sí, formaba digo, como yo formo parte de la Junta de Gobierno y esa decisión la tomé sin tener conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, yo instaría que se revisara de oficio. Y yo Esa es mi consideración y quiero que conste en el documento de Pleno la consideración de que se ha tomado una decisión sin tener conocimiento de una sentencia que se produjo en su momento en relación con la notificación o el acuerdo que se podía tomar en la Junta de Gobierno. Por eso digo. Que de hecho la sentencia es que no la teníamos. Bueno, pues, en nuestra poder. Entonces, se dé costa de eso y ya está. ¿se incoa el procedimiento de revisión de oficio o no? Pues ya legalmente pues que procedan como tengan Me que parece proceder, no lo que sé. que no. ¿Qué votos se necesitaría? ¿La mayoría absoluta? Pues por lo menos que hubiera una mayoría absoluta, unanimidad. Pero ya habéis visto que Señora hay secretaria, yo rogaría que no se pronuncie hasta no tenerlo claro. Pero bueno, Alicia, ya no te está. pronuncies. No me voy a. No te pronuncies, no tenerlo claro que no. porque luego somos todos muy. Que no me voy a pronunciar ni esto ni lo otro. Simplemente yo he expuesto lo que yo pensaba y el técnico municipal y por eso se ha expuesto. Se ha sometido a votación. Cada uno en el ejercicio de vuestro derecho habéis votado. Yo no os digo nada. Entonces, que ya está. En consecuencia lo que. ¿Qué os digo? Ya está, que es que no tiene más historia, pues ya dependiendo de lo que se estime legalmente, pues que se proceda según se entienda. Claro. No, se aplaza, no se ha aplazado nada. No hay votación de nuevas, ¿no? No se ha aplazado nada. Se ha votado y ha habido un resultado. ¿Y el resultado cuál es? Pues 3 votos a favor. 3 a favor, uno en contra, una en contra y 6 abstenciones. ¿Son abstenciones o prevalece las abstenciones por si fueran? Claro, si te abstienes es como si no votas, no te pronuncias. En principio no te pronuncias. Lo lógico, por ejemplo, si fueran, en este caso 6, no, en este caso 6, Raúl, si no es claro, no liéis. son abstenciones. Si no lo sabemos. Son abstenciones, pues lógicamente. Es que no lo sabemos, como no lo sabemos, pues que se estudie el caso legalmente si procede o no procede. Estima la mayoría. Además, la abstención es que lo dejamos en consideración del Pleno. Cuando redacte. El no es no y te puede opinar. El no es no, el sí es sí, la abstención es que ni no ni que sí. Y que lo que salga, pues, Ya está. bueno. Bueno, pues no hay más puntos de orden del día, con lo cual se levanta la sesión del órgano pleno de hoy, fecha 23. ¿Vale? No, 26. 26 a las 9:15. Ya está. Si es que las abstenciones. A ver si vamos a hacer que consulte políticamente lo que proceda posible. Lo únicamente quiero tener claro que lo que yo creo que quede únicamente claro, que si Emeterio Sánchez denuncia al ayuntamiento, que no sea por culpa del que está aquí. No, ni por la mía tampoco. Y no, que conste que no pertenezco a la Junta de Gobierno local. No, es que sinceramente yo no considero que yo. Porque vale, garantizar Verónica, si yo te.